Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. La pasajera de la 57. Testimonio íntegro grabado para la bitácora de incidentes de transportes urgentes Monterrey. Salí de la planta Marinela en Santa Catarina a las 3:06 de la madrugada del 31 de marzo de 2024. Llevaba galleta empacada rumbo al centro de distribución de Saltillo. Ruta de siempre, cabina limpia, diésel lleno, cámaras activas. Iba solo. Por política de la empresa nadie puede acompañarnos. Los primeros kilómetros fueron rutina, libramiento, casetas fantasma, el olor a hule caliente de los frenos cuando cae la sierra. El tablero marcaba 90 kilómetros por hora constantes y el pitido de la presión de llantas sonaba normal. Encendí el playlist de norteñas bajito para no dormirme. El rostro en la pantalla. A las 3:10, justo cuando la dashcam interior arrancó un nuevo clip, escuché un clic en el radio Tetra. Pensé que era la central pidiendo el clásico estatus al minuto 10. Contesté, unidad 2136 en línea, todo bien, kilómetros 18. No hubo respuesta. Seguí manejando. 3 minutos después volvió el chasquido. Esta vez la voz del monitorista sonó tensa. 2136, ¿con quién viajas? Confirma número de ocupantes. Me extrañó. Contesté, negativo, Rafael. Voy solo. Silencio. Luego entraron 6 llamadas seguidas al celular corporativo, pero el Bluetooth fallaba y apenas escuchaba interferencia. Decidí orillarme cuando encontrara un acotamiento seguro. La pasajera. A las 3:18 la luz interior de la cabina parpadeó. Sentí un golpe de frío, como cuando abres la puerta del camarote y entra viento de madrugada. Revisé el retrovisor, todo oscuro atrás. Entonces la vi. Sentada a mi derecha, perfectamente erguida. Vestido blanco, encaje antiguo, mano sobre las piernas. No sé cómo describir esa cara, pálida, sin expresión, los ojos clavados en la línea central del camino. Instinto puro, pisé el freno, quise aventar el tráiler al acotamiento. Pero mi cuerpo no reaccionó, era como si el volante se hubiera atornillado a mis manos y al mismo tiempo fuera ajeno. La radio seguía crepitando. La música se detuvo sola. Solo escuchaba el motor y mi respiración. Intenté hablarle. Señorita, ¿cómo subió? Ni un parpadeo. El silencio se volvió denso, grueso, como si tragara el sonido de los neumáticos. El retén. 18 kilómetros después, no recuerdo haberlos manejado, apareció el retén de la Guardia Nacional. Luces rojas, conos. El agente se acercó por el lado del copiloto, iluminó con la linterna y me gritó que bajara a la pasajera para revisión. Abrí la puerta derecha, y no había nadie. Ni olor, ni huellas de zapatos, ni la más mínima vibración de la alarma de la cerradura, esa que se activa si la puerta se abre en marcha. El guardia me miró raro, me devolvió documentos y me dejó seguir. La prueba. Reanudé, estacioné en la gasolinera del Trébol de Escobedo y revisé el celular, 32 llamadas perdidas de la central y un video de WhatsApp. Lo abrí con los dedos temblando. Era la grabación de la cámara interior en tiempo real, yo al volante, y a mi lado, esa mujer, inmóvil. La cámara no miente. Dicen los peritos que se queda grabado hasta el parpadeo. En el clip la silueta se ve nítida casi 20 segundos y luego empieza a deslavarse, como humo que se difumina hasta que el asiento queda vacío. No hay clic de puerta, no hay cambio de luz. Simplemente se desvanece. Después, ese mismo amanecer pedí a recursos humanos que me asignaran rutas diurnas. Acepte bajar sueldo, kilometraje, lo que fuera. Desde entonces llevo un peluche gigante amarrado con cinturón en el asiento del copiloto. Dicen los viejos traileros que si el lugar está ocupado, el muerto no se sube. Ha pasado más de un año y todavía sueño con ella. No con su rostro, sino con el silencio gélido que llenó la cabina. Cuando manejo de día por ese tramo, el aire caliente del desierto me roza la cara y me pregunto si de verdad la vi, hasta que recuerdo el video, 42 segundos, 1080p, 30 fps. El hielo en los huesos vuelve. Algunos colegas juran haber escuchado su historia desde los 60, la novia de Saltillo que murió en un choque la víspera de su boda y vaga pidiendo ride para volver a casa. Yo no sé de leyendas, solo sé lo que grabó la cámara y lo que sentí en ese instante eterno entre el kilómetro 35 y el retén. Si alguien escucha esto y le toca cruzar la 57 en la madrugada,
nunca ignore una llamada de la central. Y, por Dios, no olvide mirar de reojo el asiento del copiloto antes de que el miedo lo obligue a mirar 2 veces. No estaba solo en la SR-87. Testimonio de William Church, trailero de Arizona. Salí de Phoenix rumbo a Payson con el depósito lleno y el parabrisas reluciente. Eran las 2:25 de la mañana del 11 de marzo de 2023. Conozco la State Road 87 de memoria, curvas largas, pinos dispersos y un tramo desértico que se vuelve un túnel de negrura cuando la luna se esconde tras las sierras Mazatzal. A esa hora no había un solo faro de coche delante ni detrás. Solo yo, el murmullo del motor y la línea amarilla que se traga la luz de los faros. A las 2:30 entré en la zona del hito 200. El tablero estaba en 65 millas por hora y la dashcam Naxar grababa en bucle de 2 minutos. La uso más como seguro contra animales sueltos que por ocio. Entonces pasó, al borde de la carretera, justo donde la pintura central se corta, apareció una figura humana. Alta, quieta, parecía mirar hacia mí, pero sus piernas dejaban ver las líneas blancas del asfalto a través de ellas. Mi primer instinto fue clavar freno, pero un volantazo a esa velocidad y con el tráiler cargado de tarimas vacías es receta de vuelco. Opté por sostener firme y pasé a menos de 2 metros. En el último segundo la figura se giró, o eso quise creer, y se deshizo literalmente en la luz. No hubo golpe, ni viento. Solo un escalofrío brutal que me recorrió cuando el espejo derecho mostró nada. El asfalto otra vez vacío, sin huellas, sin polvo levantado. Quise pensar que era reflejo de niebla, pero el termómetro marcaba 55 grados Fahrenheit, cielo raso, humedad casi nula. Seguí unos 5 kilómetros hasta una bahía de emergencia. Apagué motor y revisé la grabación en el teléfono. Allí estaba, una silueta blanquecina plantada sobre la raya divisoria. Mientras paso junto a ella, se ve como el trazado del carril cruza su cuerpo translúcido. Sin cortes, sin glitches, 19 segundos nítidos. En mi vida le he tenido miedo a las carreteras, no a los fantasmas. Sin embargo, esa imagen me apretó el pecho. Abrí TikTok, mala costumbre para matar el susto, y subí el clip con la canción de The Exorcist de fondo. No esperaba nada, solo necesitaba que alguien más lo viera y me dijera luce como reflejo. Para cuando llegué al área de descanso de Raí, tenía decenas de notificaciones. Real, esa ruta está embrujada, yo choqué allí. Los medios lo levantaron pocas horas después. Algunos presentadores lo mostraban cuadro a cuadro buscando el truco. Al día siguiente me llamó un viejo colega. Billy, ¿no sabías que en la 87 se aparece un soldado que murió en un choque en los 50? Dicen que detiene a los que van muy rápido. No tengo idea de leyendas, pero recordé un detalle perturbador. El tacómetro marcaba exactamente 65 millas por hora, 10 por encima del límite local, cuando lo vi. La gente de Fox 10 Phoenix pidió entrevista. Les dije lo mismo que cuento aquí. No bebí, no estaba cansado, la imagen está en bruto, sin edición. Un técnico forense de video sugirió glare, reflejo, causado por polvo iluminado. Otro anotó que un artefacto de compresión no mantiene contornos tan estables durante tantos fotogramas. ¿Mi explicación? No la tengo. Vuelvo a esa carretera cada semana, pero ahora reduzco a 55 millas por hora cerca del hito 200 y llevo una linterna estroboscópica encendida en la cabina para romper las sombras. Cada vez que la línea amarilla se hace interminable y las ramas de pino forman arcos negros, siento que, si parpadeo demasiado lento, alguien podría volver a materializarse justo en la franja central, esperando que lo lleven a quién sabe dónde. Una cosa sí cambió para siempre. Antes confiaba en que la cámara era mi testigo contra fantasmas montados en forma de choques o fraudes. Aquella noche entendí que también puede ser testigo de fantasmas. Y, créanlo o no, eso da mucho más miedo que cualquier curva sin peralte en la SR-87. La niña entre los remolques. Testimonio elaborado para la bitácora de seguridad del patio de maniobras, puerto de Tuxpan, Veracruz. Me llamo Gerardo Jarre Galván, operador de quinta rueda con 11 años en rutas del Golfo. El 5 de agosto de 2022, me tocó dormir en la pensión de tráileres de la API Tuxpan. Habíamos entregado contenedores de acero laminado y esperábamos la carta pase para cargar soya al amanecer. El patio, un rectángulo enorme de grava y cemento, estaba casi lleno,
cuarenta y tantos remolques estacionados como piezas de dominó oscuras. Solo 4 choferes nos quedamos de guardia, 2 en sus cabinas, otro en una hamaca bajo un toldo, y yo, que me acomodé detrás del volante con el aire a 22 grados centígrados y la dashcam del celular apuntando hacia el pasillo central. Mala costumbre, todo lo grabo. Eran las 2:11 de la mañana según el tacógrafo. Entre el zumbido del refrigerador y el crujido de metal dilatándose, se coló algo que no cuadraba, risas de niña, claritas, agudas, como eco en un baño escolar. Pensé en la TV de alguien, pero nadie tenía encendida la cabina. Abrí la portezuela lateral y asomé la cabeza. El aire olía a sal y diésel quemado, la marea estaba baja, ningún ruido de motor. De nuevo, jijiji, rápido, infantil. ¿Alguien trajo chamacos? Grité. Nada. Decidí encender la lámpara frontal y caminar el carril entre los remolques. Grabé desde el celular, por costumbre. Al minuto de andar, el sonido cambió, zapateos contra el pavimento, como tenis baratos golpeando en carrera. Y ahí la vi, una niña de unos 7 años, vestido claro hasta la rodilla, cabello suelto, corrió de izquierda a derecha del encuadre, justo frente a las llantas de un caja seca. La linterna la iluminó de refilón, no volteó, no frenó, se desdibujó detrás del bastidor de otro tráiler. Lo raro, no se abrió ninguna portezuela, ninguna malla ciclónica vibró. Era como si hubiera atravesado la lámina, traía el pulso en la garganta. Pegué un silbido largo, el que usamos para avisar cambio de andén. Nadie contestó, pero la risa volvió, más cerca, esta vez por detrás de mí. Giré la cámara y apenas alcancé a captar una sombra ligera que cruzaba la luz cenital del único poste encendido. Me eché a correr hasta mi cabina. Al subir, apreté el seguro y seguí grabando mientras asomaba el teléfono por la escotilla. En la pantalla se veía el corredor vacío, hasta que, en la esquina inferior, un rostro asomó apenas, ojos grandes, pelo pegado a la frente, sonrisa congelada, casi borrosa. Duró 3 fotogramas, luego se evaporó. Desperté a El Güero, mi vecino de tráiler. Le mostré el clip. Se burló, ya te pegó el mal del monte, hasta que subí brillo y se vio la silueta clarita. Lo compartió en el chat del patio. En menos de 5 minutos, los otros 2 operadores estaban en mi cabina, todos con la piel de gallina. Uno sugirió que fuera hija del velador. Salimos con él, un señor cristiano de 60 años, que juró estar solo toda la noche y tener la llave única de la reja. Revisamos candados, intactos. Ni huellas pequeñas en la grava, ni marcas recientes en el lodo. Al mediodía, mientras la grúa colocaba contenedores, el supervisor de la pensión nos llevó a la caseta de CCTV. Revisaron la cámara fija que apunta al pasillo central. A las 2:13:27 se distingue una figura diminuta corriendo en línea recta, pero el algoritmo de detección de movimiento la salta, como si no la reconociera como persona. En la clave de calor, termográfica, todo el cuadro está azul, nadie con temperatura corporal. Le pasé mi video al diario El Imparcial de Tuxpan, subieron una nota al portal esa misma tarde. TikTok reventó, es una broma, montaje, glitch de cámara. Lo que sea, pero 4 adultos vimos y oímos lo mismo, y mi celular no sabe hacer deepfakes en 3 segundos. Un ex marino retirado, ahora guardia del puerto, nos contó que en 2015 una familia se instaló en una casucha cercana cuando dragaban el canal, la hija menor se ahogó jugando entre barcazas. Dicen que la abuela corría por el muelle gritando su nombre y que desde entonces algunos estibadores ven una niña mojada alrededor de los remolques. Esa historia nunca salió en prensa, viva solo en boca de quienes cargan antes del alba. La administración instaló 4 reflectores LED y prohibió pernoctar solos en la zona C. Yo adapté un sensor de movimiento de 12 voltios dentro de la cabina, si algo cruza frente al parabrisas, me despierta un destello rojo. He vuelto 5 veces a Tuxpan y no he visto a la niña otra vez, pero basta que ponga el clip, o escuche risas en un meme, para que me suden las manos. Grabé sobre aquel archivo 3 días después, por pura superstición, aún conservo, eso sí, la captura estática, un borrón claro entre 2 remolques, con la fecha y la hora arriba. A veces la miro antes de arrancar ruta nocturna. No para asustarme, sino para recordarme que, entre sombra y sombra, puede haber algo más ligero que el aire y más rápido que el reflejo de mis faros.
El grito en la sierra. Testimonio íntegro de Arturo Vargas, operador de doble remolque, Ruta Yécora-Cuauhtémoc, 12 de enero de 2025. Salí de la terminal de Yécora, Sonora, a las 2:45 de la mañana. Llevaba 38 toneladas de envase retornable rumbo a Cuauhtémoc, Chihuahua. Esa brecha serrana es un desfiladero interminable de curvas ciegas, sin señal celular y con precipicios que solo ves cuando ya estás encima. Conozco cada vado, pero jamás me acostumbré al silencio. A partir del kilómetro 110 la noche parece tragarse el motor. Llevaba la dashcam Naxor grabando en bucle de 2 minutos, hábito que agarré después de un asalto en 2022, y la radio CB en el canal 19 por si algún colega necesitaba auxilio. A las 3:03, lo sé porque el tacógrafo lo marcó luego, tomé una recta larga, recién asfaltada, donde suelo darle hasta 75 kilómetros por hora para recuperar tiempo. El encuentro, de pronto, la luz de los faros recortó una figura pequeña parada justo sobre la raya blanca del carril contrario. Pensé que era un venado, reduje a 40. Cuando estuve a 20 metros distinguí el contorno, era un niño, no más de 7 años, la piel pálida, camiseta ligera pese al frío serrano. Tenía la cabeza gacha y los brazos flácidos. Mi instinto gritó, freno, aún así, con semejante tonelaje no podía detenerme en seco. Tiré de la palanca de baja y empecé a orillarme. Entonces el niño alzó la cara. No olvidaré esos ojos, negros, hundidos, pero brillaban como si reflejaran luz por dentro. Abrió la boca y soltó un alarido, un señor, que retumbó en la cabina aunque tenía los cristales cerrados. Me quedé helado, sentí la sangre bajar a los pies. El niño corrió directo al tráiler. Yo, en pánico, metí reversa y empecé a retroceder 30, 40 metros, mientras él avanzaba a la misma velocidad, brazos extendidos, gritando ese señor cada vez más agudo, huida y shock. Perdí la noción de distancia, solo sé que, cuando el ángulo de los faros dejó de iluminarlo, el grito cesó. Imaginé que lo había atropellado. Apagué motor, silencio absoluto. Bajé con la linterna, no había cuerpo, ni huellas, ni rastro de polvo removido. El asfalto seguía tan liso como antes y el bosque, igual de negro. Volví a la cabina temblando y revisé el anexar. El clip mostraba exactamente lo que vi, un bulto humanoide, la cara vuelta un segundo a cámara, luego la carrera hacia mí, y, en el borde del haz de luz, la figura se volvía translúcida, hasta disolverse en la oscuridad. Voces en la estática. Quise contactar a algún compañero. Unidad 742, ¿alguien firme en 19? Solo chisporroteo. Ajusté frecuencia y el ruido se transformó en susurros infantiles, casi cantados, que repetían mi nombre, Arturo. Arturo. Cerré el equipo de golpe. Pasaron quizá 15 segundos antes de que la adrenalina me obligara a arrancar y huir de allí. El video se vuelve viral. A las 6 llegué a Cuauhtémoc, aún pálido. Mostré el clip en la oficina, un supervisor lo subió a un chat y, sin permiso, terminó en X, @pandadelamor17 y TikTok. En cuestión de horas, el video sumaba millones de vistas y comentarios que lo llamaban el nene fantasma de la Sierra Tarahumara. Medios como Tian Chacno lo rebotaron describiendo cómo el chofer se echó marcha atrás para escapar del espectro que le gritaba. ¿Quién era el niño? Esa misma tarde, un viejo trailero sonorense me mandó mensaje. Hace años, antes de que pavimentaran, volcó un autobús escolar en esa barranca. Dicen que un chavito murió buscando ayuda en la madrugada. No hallé registros oficiales, solo historias de fogón. Otros hablaron de coyotes o migrantes que se disfrazan para detener camiones, pero las autoridades nunca han reportado menores deambulando a esa hora en ese tramo. Un periódico local sugirió pareidolia por reflejo de neblina y glitch de compresión, pero peritos privados contratados por la compañía concluyeron que el archivo H265 no tenía inserciones ni recodificación anómala. El objeto luminoso proyectaba sombra propia durante 4 fotogramas continuos, algo improbable en un artefacto digital. Secuelas y rituales. No he vuelto a transitar de noche por la sierra. Cuando me toca, llevo un muñeco de peluche amarrado en la parrilla, con chaleco reflectivo, para tener compañía y disuadir a lo que sea que busque subirse. Algunos colegas cuelgan listones rojos o rocían agua bendita en el cofre antes de emprender la subida. Yo mantengo el video en un USB en la guantera. A veces pienso en borrarlo, pero algo me dice que es prueba de que no soñé.
Cuando la carretera se pone recta y solo existe el zumbido de las llantas, mi mente regresa a aquella cara pálida y a la voz que me llamó por mi nombre, como si supiera exactamente quién venía al volante. Reflexión final. Los que vivimos del diésel y el insomnio solemos temer más a los asaltantes que a los fantasmas. Pero en la sierra, donde la radio es pura estática y la niebla hace espejos de todo, las reglas cambian. No sé si aquel niño era un eco de la tragedia, un aviso para que bajara la velocidad o un simple truco de mi cerebro fundido por la vigilia. Sé que esa noche un grito me obligó a dar marcha atrás y que desde entonces nunca acelero en las rectas oscuras sin mirar 2 veces el borde del haz de mis faros, porque puede que la carretera esté vacía, pero a las 3 de la mañana, en la frontera del sueño, algo siempre está esperando que le abras paso. Golpes en la caja. Testimonio grabado para la bitácora de incidentes de autotanques del desierto, S.A., tramo Santa Ana-San Luis Río Colorado, Carretera Federal 2, 21 de abril de 2025. Me llamo Efraín Fay Beltrán, operador de autotanques con base en Santa Ana, Sonora. La madrugada del 21 de abril de 2025 me tocó llevar 48,000 litros de diésel rumbo a San Luis Río Colorado. El trayecto por la Federal 2, un filo de asfalto entre dunas y colinas de piedra, es aburrido hasta el hipnótico, rectas eternas, viento caliente y, después de medianoche, cero señal celular. Partí a las 0:40 horas, con la dashcam Garmin grabando en bucle de 10 minutos y el sistema satelital reportando cada 5. En el patio me advirtieron que varios choferes recientes se quejaban de siluetas sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 137, cerca del ejido Sonoita Viejo. No soy de cuentos, pero igual bajé los vidrios un palmo para que el zumbido del viento me mantuviera despierto. Los primeros golpes. A las 2:18 horas, el desierto era una plancha negra. Conducía a 80 kilómetros por hora cuando escuché 3 golpes secos en la parte posterior del remolque. POM, POM, POM. Pensé en piedras lanzadas por el viento o alguna rama suelta, pero las ráfagas habían amainado. Segundos después, POM, otro impacto sacudió el tanque, lo suficiente para vibrar el volante. Miré espejos, nada. Intenté radiofrecuencia. Unidad 45 a base, ¿tienen lectura de impacto? Estática. El GTA seguía verde, sin fallas de presión ni temperatura en la cisterna. El cuarto golpe y el frenado. 5 minutos más tarde, un golpe brutal retumbó como martillazo, la aguja del manómetro del tanque central brincó un instante. Temí fuga, activé balizas, frené hasta 20 kilómetros por hora y me orillé en una zona de descanso marcada por un retén militar abandonado. Bajé con linterna y máscara antigás, rezando para no oler diésel. El tanque estaba intacto, ni abolladuras, ni goteo. Pero en la parte baja, sobre la placa de metal, vi 3 huellas dactilares negras formando media luna, como si alguien hubiera presionado desde afuera con la mano tiznada de hollín. Toqué, el polvo era pegajoso, olía tenue a azufre y a tierra húmeda, algo imposible en ese clima seco. La sombra detrás del remolque. Me agaché para fotografiar las huellas. Al levantar la vista, la linterna iluminó una silueta alta detrás del remolque, más de 2 metros, delgada, brazos larguísimos colgando a los costados. No tenía ropa visible, su contorno parecía hecho de neblina densa. Retrocedí. La sombra empezó a golpear la chapa con los puños, se oían los golpes huecos, el eco dentro de la cisterna, mientras emitía un sonido como respiración forzada. Corrí a la cabina, casi me caigo al subir. Cerré puertas y arranqué sin mirar espejos. El latido en la garganta competía con el rugido del motor. En la dashcam quedó un segundo de video donde los faros traseros iluminan el contorno vaporoso que se deshace al primer metro de distancia, como polvo arrastrado por un ventilador. Interferencia y voces. Rebasé el KM 145 cuando el sistema satelital se puso en rojo, sin conexión. La radio CB emitió ruido blanco, luego surgieron voces superpuestas, de niños y adultos, repitiendo mi apellido con eco metálico, Beltrán. Beltrán. Subí volumen para asegurarme, las voces iban y venían, como si alguien girara un potenciómetro invisible. Apreté acelerador hasta 95 kilómetros por hora. Las voces cesaron, el GPS volvió a verde en cuanto pasé el lomerío y avisté las torres de luz lejana de San Luis. Llegué a las 4:37 horas. El supervisor vio mi cara y me mandó directo a la caseta de CCTV.
Descargamos la grabación. En el minuto 2 horas 23 minutos y 14 segundos se aprecia un manchón oscuro que cruza la carretera y se pega a la parte trasera del tanque. Segundos después, se oyen los primeros 3 golpes con picos de audio de 68 dB. Cuadro a cuadro, el contorno se adhiere, respira y golpea hasta el frenado. Cuando enciendo luces estroboscópicas al detenerme, la figura se engruesa, sugiere brazos alargados y, al arrancar de nuevo, se pulveriza en una nube negra que se dispersa en milisegundos. Peritos internos no hallaron manipulación. El archivo H264 mostraba flujo continuo, bitrate constante. Un ingeniero propuso pluma de humo invertida por el viento, pero ningún incendio se reportó a 50 kilómetros a la redonda esa noche. Además, la huella de dedo seguía en el tanque, la fotografiaron con luz UV, fibras vegetales mezcladas con grasa quemada, origen indeterminado. Al día siguiente un veterano de la empresa, don Lacho Ortiz, me buscó. Te golpeó el Ceniciento, ¿verdad? Cuentan que en 1999 un pipero sin frenos explotó en ese mismo tramo, dejando 40.000 litros ardiendo y al conductor carbonizado mientras trataba de apagar con sus manos desnudas. Desde entonces, choferes nocturnos afirman sentir golpes en la caja como si alguien pidiera aventón o buscara apagar un fuego que ya no existe. Las huellas de hollín, dicen, son su seña. Yo había oído la leyenda, pero siempre pensé que era cuento para novatos. Hasta esa madrugada, ruta diurna obligatoria para cisternas en temporada de calor. Cinta reflectiva extra en la parte trasera para romper sombras. En mi cabina ahora cuelga un rosario de rositas negras que me regaló Lacho. Para el Ceniciento, dice, porque ni los muertos violan la fe ajena. Cada vez que paso de día por el KM 137 veo la mancha clara en el pavimento donde dicen que estalló el tanque del 99. Y, aunque el sol pegue duro, juro que a veces se me enchina la piel y creo escuchar, muy lejos, 3 golpes huecos que viajan con el viento. Conclusión personal. No puedo demostrar que aquel ser fuera el espíritu de un chofer calcinado. Si puedo mostrar la grabación, las huellas grasientas y los picos de sonido sincronizados con los golpes que sentí hasta los dientes. Desde entonces entiendo que, en las noches del desierto, la soledad es relativa, quizá alguien, o algo, sigue recorriendo la Federal 2, buscando extinguir un fuego imposible o tocar un tanque que ya nunca explotará. Así que, colega, si alguna vez escuchas 3 golpes en la cisterna y el viento está en calma, pisa el acelerador y no mires los espejos. Hay fantasmas que necesitan avanzar y que harán lo que sea para que los lleves contigo. Luces en el acantilado. Declaración íntegra Héctor Tito Salcedo, autotransportista de carga refrigerada, tramo Durango-Mazatlán, carretera 40D, 19 de noviembre de 2024. Salida bajo neblina. Arranqué del patio de Durango Capital a las 23:55 horas con 22 toneladas de camarón empacado rumbo a Mazatlán. El frigorífico marcaba 18 grados estables y el tablero del Kenworth de 680 estaba en perfectas condiciones. El cruce por la sierra, el famoso espinazo del diablo, se evita de día para no recalentar frenos. De noche, la recta de cuota, 40D, suele ser rápida, aunque interminable. Mi camión lleva 3 cámaras, dashcam exterior, cabina y cola del remolque. Grabación continua en bucles de 15 minutos. Por rutina, antes de partir revisé presión de neumáticos y chequé las alarmas de puerta. Si se abre la caja, el panel pita. Todo verde. Llegué a la curva 126, KM 191, a la 1:37 hora. La neblina baja la mía el asfalto, visibilidad 1:60 m. De pronto, en el lado derecho, donde el cerro cae en un vacío de 400 metros, apareció una luz blanca intensa, similar a un faro de motocicleta, pero más alta que el nivel de carril. Duró 3 segundos y se apagó. Pensé en un coche detenido en el acotamiento, aunque no hay bahías allí. Reduje a 60 kilómetros por hora, paré música y encendí luces auxiliares, nada más que la bruma flotando. Continué. Golpes fantasmas en la caja. 10 minutos después, el tablero lanzó la alarma Red Door Ajar. Sentí un vuelco en el estómago, la mercancía es sensible y la puerta lleva sello plomado. Miré por el monitor interno, la puerta aparecía cerrada. Pero el sensor insistía con la luz roja. Me orillé en la única explanada pequeña que existe antes del puente Baluarte Bicentenario. Bajé con linterna, batiendo el aire helado.
El plomo estaba intacto. Ni huellas, ni abolladuras, ni marcas de intento de palanca. Regresé, reinicié sistema, la alarma cesó, por 20 segundos. Volvió a parpadear justo cuando el motor entraba en ralentí. Decidí ignorarla, error, y avancé. A 50 kilómetros por hora empezó un golpeteo hueco en la compuerta, tum tum tum, acompasado con las ruedas. Imposible, la puerta tiene seguro tipo candado interno, no debería vibrar. Subí volumen del radio para ahogar el sonido. La figura en el puente. Al 2-4 horas crucé el puente Baluarte, uno de los más altos del mundo, 402 metros sobre el río. En medio del claro de neblina apareció en la línea amarilla central una silueta humana, delgada, brillante, como si llevara un traje reflectante completo. Frené hasta 30 kilómetros por hora. La figura no se apartó. Cuando los faros la envolvieron, comprendí que no arrojaba sombra, la luz parecía atravesarla. Pensé en un reflejo de la niebla, pero el contorno tenía forma definida, sin bruma alrededor. Pasé a su lado, la silueta giró la cabeza, sin rasgos visibles, y alzó un brazo como señalándome. Yo contuve la respiración. La dashcam captó 14S de video donde se observa al hombre luminoso, así lo llamó después la gente de mantenimiento de autopistas, de pie, rodeado de niebla que se enrolla en su contorno sin romperlo. Sensor de temperatura fuera de rango. Nada más rebasar la figura, la computadora del remolque marcó 5 grados C, cuando tendría que estar en 18. Saltó alarma de riesgo de pérdida de frío. El compresor funcionaba a tope, pero la lectura era errática, hora 5, hora 17, hora 3. En la grabación de la cámara trasera, el display digital del Chile parpadea como si alguien pasara la mano delante. Detención en la caseta Mesillas. A las 3:10 horas llegué a la caseta Mesillas. Ahí siempre hay luz y guardia. Me bajé pálido y pedí inspección. 2 vigilantes y yo revisamos la puerta, el sello intacto. Al abrir, rompimos plomo por orden del supervisor, una bocanada de aire caliente nos golpeó. El termómetro interno marcaba más 18 grados centígrados. Toda la carga de camarón estaba sudando. Lo inexplicable, el evaporador no tenía falla mecánica, sin códigos de error. Checamos el nivel de diésel del generador auxiliar, lleno. El técnico sugirió apagado manual, pero los logs mostraban funcionamiento continuo. Grabaciones. Cámara interior, normalmente muestra cajas blancas alineadas. Entre los minutos 2:1 y 2:4, exacto cuando pasé la figura, la imagen se satura de brillo blanco y se distingue algo que cruza la caja de lado a lado, como neblina condensándose. Sensor de puerta, registra 3 aperturas instantáneas de 0,5 S cada una, imposibles porque el candado electrónico jamás se desactivó. El farero del Baluarte. Mientras esperábamos un contenedor refrigerado de rescate, un guardia viejo me preguntó, ¿te alumbraron desde el risco? Y soltó la historia. Dicen que en 2011, durante la construcción del puente, un ingeniero cayó por un andamio nocturno buscando una linterna extraviada. Murió al fondo del barranco. Ciertas madrugadas se ve una luz blanca subir desde la neblina, quedarse en medio del puente y luego desvanecerse, el farero que advierte a los que van demasiado rápido o demasiado cargados que bajen la velocidad, a un costo. El guardia jura que todo conductor que ve la luz sufre desperfecto grave en la unidad, frenos, dirección o, como en mi caso, refrigeración perdida, pérdidas y secuelas. La naviera rechazó la carga, más de US 87 pesos 000, en marisco echado a perder. Yo no pagué porque un peritaje oficial concluyó evento de causa no determinada. El técnico de Thermo-King escribió anomalía eléctrica no reproducible. La aseguradora cerró el siniestro como caso fortuito. Desde entonces, al llegar a la curva 126 pongo las balizas de inmediato y desciendo a 40 kilómetros por hora hasta que cruzo el Baluarte. Llevo un llavero de San Rafael Arcángel colgado en la llave de arranque. No soy muy creyente, pero el que me lo regaló, un chofer sinaloense, dijo que el Arcángel protege contra luces malas. Reflexión final. Puedo explicar cada dato técnico, el sensor, la lectura fluctuante, el candado electrónico. Lo que no puedo explicar es la luz que atravesó la niebla sin proyectar sombra, la figura que se quedó inmóvil en la raya amarilla y las 3 aperturas fantasma registradas mientras la puerta seguía sellada. Algunas noches, al revisar el video para mi propio masoquismo, detengo el fotograma justo cuando la silueta alza el brazo,
Un segundo después, el display del remolque pasa de menos 18 grados centígrados a menos 4 grados centígrados y vuelven los golpes huecos en la grabación de audio. Si vas por la 40 de madrugada y ves un destello que no contiene sombras, baja a 40, prende las luces altas y reza, o blasfema, lo que te salga primero, pero no ignores la señal. Tal vez sea el farero probando si tu carga vale más que tu tranquilidad o que tu propia vida. Sombras en la Rumorosa. Testimonio completo de Javier Junior Ruiz, operador unitario de Quinta Rueda, 3 de abril de 2025, Carretera Federal 2, tramo La Rumorosa, Tecate, Baja California. Arranque en el valle. Salí de Mexicali a las 2:48 de la mañana con 22 toneladas de verdura hidropónica listas para cruzar a Tijuana. Mi Canworth T880 recién afinado y la caja Thermocane marcaban 2 grados clavados. La central exige cámaras en cabina y frente, más telemetría CAN-bus cada minuto, todo verde antes de rodar. Al llegar al pie de la Rumorosa, esa alfombra de curvas colgada sobre el abismo, el termómetro exterior bajó a 6 grados centígrados y el viento empujaba rachas de 60 kilómetros por hora contra el costado. Ajusté freno de motor a nivel 3 y entré al serpenteo. La primera interferencia. En la curva S22, el radio CB, canal 19, estalló en chasquidos. Entre el crujido se coló una voz metálica, infantil, que repetía: Unidad 771, tú, atrás. No había nadie detrás. Los retrovisores solo mostraban la muralla de rocas. Cambié a canal 9 de emergencia. La voz persistió, ahora claramente mía, como si una niña copiara mi tono. Frena, Junior, frena. Bajé volumen y seguí. Las cámaras grabaron el audio. Después el técnico diría que la señal entró sin portadora reconocible. Luces gemelas en el despeñadero. A las 3:17, en el mirador El Cóndor, vi 2 faros rojos más arriba, tomando la misma trazada que yo. Me alegró no subir solo, alguien abría camino contra el viento. Activé el retardador a 2000 RPM y me concentré. En la siguiente horquilla, los faros aparecieron ahora en mi espejo, como si el otro camión hubiera rebasado imposible en un tramo de un solo carril y sin recta previa. Pulsé luces de cortesía, ningún destello de respuesta. Al girar la última curva antes de los ventiladores eólicos, miré otra vez, carretera vacía. La dashcam delantera muestra los faros al frente durante 12 SI, 3 segundos después, la cámara trasera los capta detrás de mi remolque, sin registrar maniobra de adelantamiento ni variación de velocidad. El golpe interno, curva La Endiablada, kilómetro 66. Velocidad 40 kilómetros por hora. El tablero lanzó la alarma Impact Detected Cargo Area, sensor giroscópico que vibra si algo choca dentro. Imposible, la caja va sellada y sin personal. Simultáneo al pitido, sentí un golpe seco bajo el asiento, como si alguien pateara el chasis. De reojo, la cámara de cabina mostró algo absurdo, mi propio reflejo, en el cristal lateral derecho. Pero yo miraba de frente. La copia giró la cabeza hacia mí un instante y desapareció con la sacudida. Al frenar en la pequeña bahía de emergencia, los archivos quedaron sellados con la marca de evento, 324-11. Inspección en el arcén. Bajé con lámpara de cabeza. El gélido viento olía a ozono y al chaparral húmedo. Revisé llantas, pernos, bastidor. Nada suelto. Caminé hasta la defensa trasera. Sobre la pintura blanca había una huella de palma completa, tamaño infantil, marcada en polvo rojizo de la sierra. La toqué, era tierra fría, no grasa. Un silbido, parecido a un freno de aire, resonó entre rocas. Me di la vuelta y el haz de la linterna iluminó fugazmente una silueta baja que se deslizaba detrás de un talud. Corrí a la cabina. Al subir, la alarma de puerta abierta sonó aunque yo mismo acababa de cerrarla. La curva sin nombre. Decidí no detenerme más. A 50 kilómetros por hora encaré el tramo final. De repente la neblina se cerró como cortina. Los faros alcanzaban apenas 10 metros cuando, en mitad de la bruma, apareció mi propio tráiler de frente, mismo color, mismos folios de la empresa, luces idénticas. Frené, seguro de que chocaría con un espejo fantasma, la figura evaporó entre la niebla, pero el sonido del choque retumbó en mi cabina. El acelerómetro registró 0.8 gramos de desaceleración, pero no existe marca física en defensa ni señales de ABS actuando. A bordo,
Sentí el cinturón clavarse en el pecho. La telemetría dice que el camión jamás bajó de 22 kilómetros por hora. Salida del tramo y testigos. Pasado el entronque a El Hongo, el viento despejó la niebla. Llegué a la garita de la puerta a las 4:05. El guardia se asomó extrañado. ¿Por qué viene escoltado? Según él, otro camión idéntico al mío me seguía pegado desde la recta, pero apagó luces a 100 metros y desapareció. Las cámaras de la caseta no registraron ninguna unidad detrás. Al bajarme, encontré 2 huellas iguales a la primera en la parte izquierda de la caja, justo donde la alarma indicó el golpe interno. Peritaje y leyenda. La empresa descargó los 3 flujos de video. Frente, cabina y trasero muestran cada aparición en sincronía, sin cortes. Ingenieros externos hallaron artefactos de luz inhabituales, pero ningún rastro digital de overlay. El sensor de impacto se disparó con un pico vibracional desde dentro de la caja, dirección Z negativa, imposible sin romper sello. Un historiador de Tecate escuchó el relato y dijo: les tocó la Vanessa, nombre coloquial de la zona para las sombras gemelas, apariciones que duplican faros o coros de radio y, según los abuelos Kumiai, roban el reflejo del que maneja para evitar que duerma en la curva. Cuentan que cada huella roja equivale a la ruta tomada por un conductor que no frenó a tiempo y quedó en el barranco. Desde aquel amanecer, la rumorosa es ruta diurna obligatoria en mi agenda. Llevo una cámara 360 interior y, casi por superstición, un espejo convexo tapado con cinta negra. Los viejos traileros dicen que las sombras gemelas se alimentan del reflejo humano y, si no pueden verse, desisten. Cada vez que tomo la autopista encuentro todavía el eco del CB repitiendo mi clave, lejano, como si la bocina guardara una voz prestada: frena, Junior, frena. Conclusión personal. Sigo sin otra prueba que los videos, los logs y 3 huellas polvosas que fotografiaron en el patio. Pero cuando la noche caiga en la rumorosa y veas luces que te duplican la marcha, recuerda, puede ser un espejo de niebla, o algo que lleva toda la vida intentando que alguien lo acompañe al fondo del despeñadero. Mejor baja una marcha, despacio, y guarda tu reflejo para mañana. La dama del túnel maltrata. Testimonio grabado el 17 de enero de 2025 para la Bitácora de Seguridad de Transporte Frontera Sur, Autopista 150D, tramo Orizaba-Puebla. Noche de carga. Soy Felipe Pipe Zamora, trailero con 12 años al volante. Aquella madrugada del 15 de enero de 2025 llevaba 26 toneladas de autopartes desde la zona industrial de Orizaba hasta la planta VW de Puebla. Salí a la 1:02 horas después de firmar manifiesto. La empresa exige 3 cámaras, frente, cabina y cola, y telemetría CAN-bus en tiempo real. Todo en verde. La temperatura marcaba 9 grados centígrados y la niebla pegaba denso sobre la 150 de ajuste control a 70 kilómetros por hora. No hay que abusar en las rampas de Maltrata. 11 kilómetros de pendiente con túneles largos y curvas que dan al barranco. El primer destello. Entré al túnel número 3, el más corto, 298 metros. Justo a mitad, las luces LED del techo parpadearon una fracción de segundo. En ese flash vi, o creí ver, a una mujer con vestido blanco parada contra la pared, casi pegada al 8 del túnel de emergencia. Pasó como un cuadro suelto de película. Pensé que era un operario con impermeable reflectante. Al salir no hallé a ningún coche de mantenimiento, ni luces ámbar de brigada. Encendí intermitentes y llamé al C5 para reportar peatón en vía. Contestaron que no tenían personal en turno dentro de túneles esa noche. Copiloto inesperado. 2 minutos después, la cámara de cabina soltó tono de detecta rostro. Giré, nadie. Aún así, la pantalla mostró 2 ocupantes en vez de 1. Reinicié el sistema, volvió a mostrar 2. En la grabación se observa un Blair alargado, como una silueta sentada en el copiloto, que desaparece cuando paró la cinta. Decidí no sugestionarme, subí volumen de música norteña y seguí. Golpes en la caja. Al aproximarme al túnel número 5, el largo de 1014 metros, el sensor de vibración marcó pico súbito, piuam piuam piuam, contra la puerta del remolque. El tablero notificó impacto eje 2, intensidad 3 gramos. Pensé en un desprendimiento de carga interna, pero transportaba motores sujetos con cinchos ratchet, imposible que se movieran. Encendí la cámara trasera, se aprecia la compuerta totalmente cerrada y, sin embargo, el vidrio recoge 3 golpes secos que retumban dentro. La dama en la carretera. Salgo del túnel, niebla cerrada.
Mis faros alcanzan apenas 15 metros cuando, a la altura del kilómetro 241 más 500, la misma mujer del flash inicial aparece en mitad del carril. Vestido largo, cabello oscuro, brazos colgando. Piso freno a fondo y activo ABS, la masa de 26 toneladas reduce a 30 kilómetros por hora, pero no da para detenerme. Me agarro del volante esperando el impacto y al final atravieso la figura como si fuera vapor. Por el parabrisas traslúcido distingo las luces de LEDs del tablero pasando a través de su silueta. La cámara frontal lo documenta nítido, contorno femenino, velo tenue, al contacto con el cofre se desintegra en vaho blanquecino. Alarma de puerta abierta. En el mismo instante, la consola marca Rear Door Open. Imposible, llevo sello de acero. Orillo en el acotamiento más cercano, activo balizas y bajo con la linterna. El plomo sigue intacto, pero la puerta se mueve como si tiraran desde dentro. Giro pernos, abro hoja izquierda, aire helado, luz blanca de la cámara interior y, en el piso de la caja, una huella húmeda con forma de pie descalzo, tamaño femenino, apuntando hacia mí. El termómetro del remolque baja de 9 grados centígrados a 3 grados centígrados en segundos, como si alguien jalara aire frío de la nada. Cierro, sello con precinto adicional y vuelvo a la cabina con los pelos de punta. Voces en la radio. Intento reportar por CB. Unidad 5533, posible invasor en carga. ¿Alguien me copia? Lo único que llega es ruido blanco mezclado con un lamento agudo, como lloro de mujer, en reversa. Bajo volumen, las voces se transforman en susurros que repiten kilómetro 241 una y otra vez. Llegada a Esperanza. A las 2:44 horas alcanzo la explanada preventiva de Esperanza, Puebla. Personal de Capufe y 2 guardias estatales acuden cuando les paso el video en la tableta. Entre los oficiales hay una paramédico originaria de Maltrata, se persigna y cuenta la versión local. En 1977 un autobús chocó dentro del túnel 5 contra un tráiler cargado de nitrato, murieron 28 personas, incluida una maestra que viajaba a Puebla a contraer matrimonios civiles a mañana. Desde entonces, jura la gente de Ángeles Verdes, la novia de Maltrata se aparece para detener a los que bajan muy rápido, porque no quiere otro fuego. Los golpes en la caja, dice, son advertencia, la fría huella, prueba de que sube a revisar si traes combustible o química peligrosa. Peritaje y bitácora. Video frontal, 1080p/30 fps. La figura atraviesa cuadro durante 0,8 s, genera su propia penumbra y disminuye la exposición automática a un punto. Audio cabina, análisis espectral muestra frecuencia sostenida a 430 Hz, nota la bajada, coincidente con la voz invertida. Sensor de vibración, 3 picos de 2,9, 3,1 G procedentes de zona interna E2. Temperaturas, descenso súbito de 9 grados centígrados a 3 grados centígrados registrado 14 S después del impacto. Los ingenieros de Mecatrónica Frontera no hallan fallo. Concluyen, evento anómalo no replicable. 10. Cambios de protocolo. Velocidad límite 60 km por hora en descenso Maltrata para todas las unidades de la empresa, aún de madrugada. Sello doble con sensor láser que anota cualquier microapertura. Equipar a los choferes con sensor EMF portátil. Si marca pico en túneles, se detienen en la bahía inmediata y reportan. Yo llevo ahora una estampita de la Virgen del Carmen, patrona de camioneros, pegada sobre la alarma Rear Door Open. No soy devoto, pero desde aquel susto no he vuelto a oír llantos en el radio. Cada que desciendo el cerro y el tablero pasa del kilómetro 241, reviso el espejo. Por un segundo creo ver asiento ocupado, pero la cámara dice uno rostro. Aún así, bajo música, rezo lo poco que recuerdo y dejo flores en la capilla de San Judas al llegar al valle. Quizás sea leyenda de ruta, quizá el cansancio. Pero si alguna madrugada ves en Maltrata a una mujer plantada bajo la luz de un túnel, frena. Peor que frenar de más es cargar para siempre la sombra de quien solo intenta ahorrarte un funeral sobre el concreto frío de la autopista. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.